Muy buenas noches con todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas en las que una vez más tenemos una sesión de 60 minutos con directoras reconocidas y que la plataforma de directores lo está propiciando justamente para que tengamos un tema de conversación y de saber las experiencias de todas aquellas mujeres que ya han avanzado y que nos están dando un ejemplo. En esta oportunidad, la verdad es que nos sentimos muy, muy orgullosos porque tenemos la participación de nada más y nada menos de nuestra querida Ana María. María Julia. Perdón, ¿dónde estoy? María Julia. Si me permiten complementar, y lo digo como Cecilia Flores, porque se ha ido el audio, Carmencita, se te ha ido en estos momentos, Carmencita. Esto Es que sí, ya estoy, pero sigue, por es favor, un Ceci. placer también. No te preocupes, acá estamos entre amigas y sobre todo desde la perspectiva de Women's CEO y plataforma de directores, qué placer poder dar este inicio del ciclo en la alianza, con mucha alegría. La plataforma de directores Perú está comenzando a tener con Women Corporate Directors, ¿no? El capítulo peruano, que está compuesto por profesionales de gran trayectoria, todas directoras de reconocidas empresas, ¿no? Como muchas sabrán, Women Corporate Directors es una asociación con presencia global, y que convoca a directoras mujeres, ¿no? de trayectoria y vinculadas a empresas o organizaciones con muy altos niveles de facturación. No recuerdo realmente el monto, ¿no? Pero digamos que estamos hablando de las mayor companies. Entonces es un placer y un honor la plataforma de directores poder sumar estos esfuerzos. Qué mejor contar y María Julia. comenzar en esta ocasión con la co-chair, ¿no? del capítulo peruano, nuestra querida amiga María Julia Sáenz, a quien de tantos años hemos estado conversando, tentándola también a seguir haciendo este tipo de cosas que yo sé la tienen más que comprometida, pero a veces las múltiples funciones pues no nos permite coincidir. Así es que muy felices de este paso y ahora sí, Carmencita, te doy el uso de la palabra. Hoy sí. Bienvenida, María Julia. No sé qué pasa con últimamente nuestros unos están pasando unas jugadas terribles, o sea, María Julia en esta oportunidad, y de verdad era lo que ya Ceci bien ha resaltado, estamos iniciando esta alianza con todas las excelentes representantes de Women Corporate Directors, ya van a venir las siguientes, ya a ustedes les vamos a ir comunicando, y en base justamente a la experiencia de María Julia, el tema que en principio ella va a iniciarles el ESG y sus implicancias en la tributación de las empresas como tema de agenda de directorio. Aparte, claro, de todo el complemento de sus experiencias y de las preguntas que las invitamos cordialmente a ir diciendo, que nosotros las vamos a ir juntando y después se las vamos a transmitir a María Julia. Queremos que sea un espacio que realmente sea enriquecedor, y va a ser enriquecedor en la medida que todas puedan participar, todas puedan transmitirnos sus preguntas y con ello nosotras podamos realmente enriquecernos. Tenemos realmente una muy valiosa aporte, nos sentimos muy, ya es cuarta vez que lo repito, pero sí estamos muy contentos que María Julia sea la primera representante de esta unión. Y sin más que eso, te dejo en palabras, María Julia. Nosotros vamos a estar atentas a los requerimientos que tú nos vas a ir contando, que nos puedan estar haciendo los del auditorio. Se están incorporando no solo a través del Zoom, sino también a través del Facebook y de LinkedIn. Entonces esperamos por consiguiente que tengamos muchas preguntas y muchas participaciones. Adelante, María Julia. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Ceci. Para mí es un honor poder estar en este espacio con ustedes, compartiendo inquietudes asociadas al crecimiento femenino. Es ya larga la historia que tenemos, varias mujeres que hemos tenido que transitar caminos bastante masculinos y que sentimos todavía la falta de muchas más en este esfuerzo. Y me siento particularmente orgullosa y privilegiada de poder iniciar esta alianza con WCD, que efectivamente es la organización más grande de mujeres directoras
del mundo hoy y que participan en directorios de grandes compañías públicas y privadas y organizaciones sin fines de lucro, con la misma intención, ¿no? Nosotras estamos buscando lo mismo que Women CEO, presencia mayor de mujeres en puestos directivos, en directorios, y transformar la agenda del directorio como conducente de la estrategia corporativa de las empresas, ¿no? Estamos en un momento particularmente especial, hoy hablando de sostenibilidad, de ESG, y creo que ese es el gran tema de las mujeres, y no solo por ser mujeres, sino por ser básicamente poseedoras de esas energías de convocatoria y acogida que son las que requiere el desarrollo de la sostenibilidad en el mundo. Y felizmente la tendencia global del capitalismo consciente o el capitalismo de stakeholders, en donde en realidad lo que importa es que seamos parte de un ecosistema en el que todos ganemos en el crecimiento personal y profesional de los seres humanos, ¿no? Y donde creo que las mujeres tenemos un gran rol importante que jugar. Y la conversación que yo quiero tener con ustedes esta noche tiene que ver con ESG, pero también con impuestos, ¿no? Y creo que es importante contar un poco la historia. Yo tengo origen financiero, soy abogada tributarista, viví 18 años de mi vida profesional en consultoría, 4 más en una compañía grande haciendo finanzas e impuestos, y después tuve la oportunidad hace 5 años de moverme al tema de sostenibilidad legal y asuntos corporativos, y aprendí muchísimo en este espacio. Fue así también como llegué a WCD, y de alguna manera conversando con Ceci en el tiempo de cómo podemos hacer para buscar el crecimiento y el desarrollo profesional de las mujeres, ¿no? Entonces, de vuelta hoy en la consultoría, no podía dejar de lado la agenda ni del directorio ni de la sostenibilidad. Y entonces mi invitación en esta noche, y en general ustedes lo podrán ir viendo a lo largo del desarrollo de mis artículos y la presencia pública que tengo, estoy metida en estos dos temas y creo que son fundamentales. Y por eso es que en esta conversación esto es lo que quisiera que pudiéramos compartir, ¿no? Que es la sostenibilidad y los impuestos más allá de una agenda medioambiental, ¿no? Porque creo que ESG es más allá de una agenda medioambiental y lo vamos a ver. Y creo que los impuestos tienen una relevancia fundamental en la transformación de la humanidad y la mirada de sostenibilidad en las empresas y en los directorios visionarios, que es lo que estamos todos buscando en este desarrollo, ¿no? Entonces, la agenda que les traigo, primero, obviamente, es cuál es la intersección o el vínculo que existe entre los impuestos y ESG, por qué hablamos de impuestos y de ESG, o por qué no podemos hablar de unos sin hablar de los otros, ¿no? Contar un poco sobre el tema del ecosistema y cuáles son los jugadores clave, qué cosa es la transparencia fiscal, que finalmente es la expresión de la sostenibilidad de una compañía, algo sobre temas de reporting que tiene que ver un poco con esa experiencia y esa forma de mostrarse transparente en el espacio, en el ecosistema en que las empresas operan, y finalmente por qué el directorio tiene un rol relevante en materia de ESG, porque creo que las mujeres que somos directoras o que vamos a ser directoras o que estamos en puestos de ejecutivos, tenemos que hablar de ESG como elemento diferenciador más allá de diversidad, de inclusión, equidad, que son temas clásicos y que a veces tienen cierto rechazo, especialmente en los espacios más tradicionales, que nos invitan a hablar un poco más de temas más relevantes con ESG, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, el tema de cuál es la intersección entre los impuestos y la sostenibilidad, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de sostenibilidad de impuestos? Primero que nada, los impuestos afectan claramente todos los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes recordarán que desde el 2015 tenemos un gran movimiento internacional impulsado por las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales, en virtud del cual estamos buscando una transformación de los seres humanos para cerrar las brechas de fundamentalmente 16 de los objetivos asociados al crecimiento y el desarrollo humano, y el 17º objetivo de alianzas, ¿no? Estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que están buscando transformar a la humanidad y cuidar al planeta, ¿no? Entonces, realmente, cuando hablamos de impuestos, hablamos de sostenibilidad, porque la sostenibilidad requiere de recursos, y los recursos provienen de los impuestos, ¿no? No existe dinero público, y los impuestos son la contribución
de las empresas y las personas al mantenimiento y el desarrollo y la transformación de los estados. La sostenibilidad, por lo tanto, requiere de recursos que vienen de los impuestos, ¿no? Segunda idea importante, reportar sobre impuestos no solamente es una decisión de transparencia en relación con la cantidad de tributos que uno paga, que creo que es el típico reporte que uno se encuentra en una empresa o que busca necesariamente en una empresa, ¿no? Cuánto contribuye una compañía y se suelen expresar en niveles de empleo, en desarrollo de infraestructura, pero creo que tiene que ver mucho más allá de lo que finalmente termina siendo los impuestos que una empresa paga. Creo que sobre todo es comunicar los principios que inspiran la tributación corporativa, ¿no? Y el impacto que tiene la huella fiscal de una empresa. Y por huella fiscal básicamente estoy refiriéndome a la actitud responsable y directa que tiene la compañía o las compañías con el crecimiento sostenible e inclusivo de las comunidades en las que opera, ¿no? Estamos hablando de empresas como agentes sociales de cambio, humanos, que son transformadores siempre de las realidades en las que están, y que en la medida que tengan niveles de conciencia suficientes, especialmente a niveles de liderazgo, son conscientes de que el crecimiento y el desarrollo no es posible si todos no ganamos en ese actuar, ¿no? Entonces creo que la sostenibilidad tiene totalmente que ver con los impuestos en esa medida. Pero también si los vemos desde la perspectiva de la clasificación de ESG, estamos hablando de incentivos y castigos en materia de transformación de conductas, ¿no? Y los impuestos son los perfectos incentivos para generar conductas apropiadas o para detener conductas inapropiadas. En general, finalmente es un tema económico, ¿no? En el espacio medioambiental existen ya impuestos al carbono o a emisiones de gases de efecto invernadero, existen impuestos relacionados con el cuidado del medio ambiente, también existen impuestos relacionados con la salud y el medio ambiente, conductas asociadas, por ejemplo, a alimentación saludable o afectación del azúcar, como en el Perú, por ejemplo, que tenemos el impuesto selectivo al consumo que castiga consumos asociados a externalidades negativas como el alcohol, por ejemplo, o el azúcar, o productos ultraprocesados le llaman, en este último caso todavía no hay una regulación específica en el país, pero hay a nivel internacional toda una tendencia asociada a la tributación saludable de salud pública, ¿no? Existen también impuestos que cambian comportamientos de consumo, que se denominan en términos generales fuerzas para el bien, ¿no? Que tienen que ver con el control, por ejemplo, de hábitos inadecuados como el de fumar, ¿no? O espacios asociados a alimentación saludable en términos generales, ¿no? Y finalmente también existen incentivos verdes, como por ejemplo créditos tributarios a aplicación de energías renovables o la facilitación de beneficios o financiamientos que pudieran tener beneficios a su vez tributarios del cuidado del medio ambiente, ¿no? En el espacio social, cuando hablamos de tributación, básicamente estamos hablando de una mayor conciencia sobre lo que significa pagar lo justo, ¿no? Especialmente en post-COVID, ¿no? ¿Qué es aquello que supone una tributación apropiada, ¿no? Estamos hablando ya básicamente de un diálogo abierto y transparente entre las empresas, las autoridades tributarias y los consumidores, ¿no? Donde lamentablemente en el momento presente tenemos un nivel de dificultad que está básicamente influenciado por la falta de confianza que existe en el espacio público y privado, ¿no? Pero que de todas maneras en términos internacionales se está produciendo, porque ya resulta cada vez menos negable el hecho de que las empresas y su contribución tienen que ver con el nivel de impuestos y lo que debería ser su carga tributaria apropiada, ¿no? Fairness en el espacio tributario. Y también estamos hablando ya de créditos fiscales para compañías que tengan propósitos sociales, ¿no? Expresamente las compañías B, por ejemplo, ¿no? O aquellas que tengan desarrollos de estrategia sostenible o estrategias ESG, por ejemplo, que tienen en ciertos países, especialmente los europeos, reconocimiento de créditos fiscales por su conducta apropiada en términos corporativos. Y del lado de gobierno o de gobernanza, que creo que es lo que más conocemos, que tiene que ver con buen gobierno corporativo, realmente hablamos de la sostenibilidad y los impuestos
ya desde la agenda del directorio, ¿no? Hoy más que nunca es claro que el tema tributario es el corazón del gobierno corporativo, porque finalmente es el aporte financiero de las empresas a los gobiernos, y el directorio no puede soslayar ese espacio, y los impuestos han dejado de ser un tema de cumplimiento para volverse un tema de estrategia, de abordaje y de cuidado de la sostenibilidad y de la reputación corporativa, ¿no? Entonces, hoy, cómo se gestionan los impuestos y quiénes son responsables por los impuestos son información muy relevante que empieza a ser necesaria en términos de reporte público y también de reputación. Y la tributación justa es hoy la base de la confianza pública y de la reputación corporativa. Entonces, una compañía que se diga sostenible, que se diga pionera en el desarrollo de gobernanza y gobierno corporativo, no puede no tener políticas, principios, controles y manejos tributarios transparentes, conducentes a este espacio de sostenibilidad, ¿no? Entonces, el gran mensaje de este primer slide es, oye, los impuestos tienen mucho que ver con sostenibilidad. Finalmente son una herramienta de transformación y una herramienta de reporte, ¿no? Lo siguiente que quería es compartir un poco cuál es el ecosistema, cuáles son los jugadores en ESG, ¿no? Quiénes están en este espacio, en esta discusión, en esta regulación. Tenemos obviamente a las compañías que están obligadas o voluntariamente hacen reportes de sostenibilidad, y estamos transitando hoy de la responsabilidad social corporativa hacia la responsabilidad asociada a ESG, y otras revelaciones que van proveyendo información al mercado, ¿no? Tenemos a los reguladores y los legisladores que están reconociendo y regulando prácticas ESG y revelaciones en la Unión Europea sobre todo y en Estados Unidos, y globalmente gobiernos que están promoviendo incentivos para inducir comportamientos social y medioambientalmente responsables. Están también los marcos de referencia y los estándares de revelación, donde tienes los reportes voluntarios o las guías ESG, ahí tenemos varias opciones, tenemos el Climate Disclosure Standard Board, el Value Reporting Foundation, el Task Force for Climate Related, SASB, el World Economic Forum, GRI. En Perú y en América Latina lo que más usamos es GRI, nuestra bolsa y la regulación pública peruana está yendo a SASB. Usamos mucho los temas de reporte del World Economic Forum y está empezando a ser muy, muy presente todo lo que tiene que ver con TCFD, que es un poco el espacio y el aporte del reporte financiero integrado con el tema de sostenibilidad. Tenemos también en este ecosistema los usuarios finales, que son los inversionistas y otros grupos de interés, por ejemplo, la sociedad civil o los empleados o los consumidores, que cada vez más usan la información para tomar decisiones de inversión y de compra. Los gremios y las coaliciones que básicamente buscan incentivar principios y prácticas de cara a los espacios de sostenibilidad, como por ejemplo las invitaciones de B-Team o de Business Roundtable, que produce una serie de información y de manifestaciones expresamente en los Estados Unidos, en las compañías más grandes de este país, buscando hacer una adopción de capitalismo de stakeholders. Están también coaliciones de ESG y proveedores de analytics, donde claramente hay una oportunidad también para las empresas y para los asesores o los directores de entender qué cosa es el valor compartido y cómo son los desempeños en ESG y los puntajes en ESG que pueden tener las empresas. Y obviamente la posibilidad de accesos a financiamientos y diferenciaciones asociadas al buen manejo de la sostenibilidad, ¿no? En materia fiscal, hablar de ESG en realidad es hablar de transparencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente se impulsan a partir de fuerzas de mercado y fuerzas de los reguladores, ¿no? Hoy, más que nunca, existe una vinculación relevante entre ESG y tributación responsable, o responsible tax, como se dice en inglés, y que tienen que ver o que están basados en temas de confianza y de contribución a la sociedad. Con ambos espacios, básicamente existen expectativas
asociadas a percepción y relacionamiento con todos los stakeholders, público, inversionistas, clientes, trabajadores, el propio gobierno y la comunidad internacional. Existe hoy la necesidad de empezar a desarrollar o de trabajar con más profundidad temas de negocios con conciencia social, donde los impuestos son impulsadores relevantes de cambio en lo que hemos ido comentando hace un momento, ¿no? A partir de cambios en políticas ambientales, sociales o de gobierno corporativo, donde revelar con mayor transparencia o hablar más de temas de impuestos es una forma de evidenciar los cambios que están ocurriendo en una empresa, por ejemplo, que puede partir de haber decidido tributaciones inexistentes o muy reducidas en determinadas circunscripciones o jurisdicciones para acudir a paraísos fiscales y dejar de hacerlo, ¿no? O proveer fuentes o mandatos de gobierno corporativo en donde los impuestos se manejen de manera relevante, o impulsadores de mayores cambios y adopciones de desafíos de gestión tributaria. Existen temas asociados a regulación también, donde claramente los temas de regulación empiezan a caminar desde un espacio voluntario hacia un espacio obligatorio, ¿no? En materia fiscal tenemos espacios de revelación exigentes, grandes, como los country by country report, que son hoy obligación de las empresas que tienen vinculación económica, y que tienen que contarle al mundo cuál es el nivel de vinculación y de transacciones comerciales que existen en sus empresas intragrupo, y otras regulaciones locales que empiezan a ser parte, digamos, del día a día de los temas tributarios, ¿no? Entonces, en general, hay un mayor interés en cuáles son las prácticas y las actitudes de las empresas frente a los impuestos y frente a la tributación. Existe un mayor foco en estrategias tributarias, en políticas tributarias, en todo el tema de reporting y la gestión de riesgo, donde la relación con la sostenibilidad y la inversión responsable son fundamentales, y los inversionistas cada vez más buscan inversiones responsables y están buscando gestiones tributarias responsables. Ustedes habrán escuchado hablar de BlackRock y la carta a los inversionistas, este fondo enorme de inversión en el mundo que claramente le dice cada año a sus accionistas que no invertirá en compañías que no sean compañías por propósito, y que reconozcan una diferenciación importante en su forma de actuar, ¿no? Entonces, claramente es un espacio de transformación fundamental que estamos viviendo, que son fuerzas que impulsan a la transparencia fiscal, ¿no? ¿Y qué es finalmente la transparencia fiscal o la gestión transparente en materia tributaria? Yo creo que es un espectro, no es un estadio congelado, no es blanco y negro, es un camino, ¿no? Y este espectro básicamente refleja cuál es la intención estratégica que tiene una organización y cuál es su ambición de sostenibilidad. Así de relevante puede ser el tema fiscal, ¿no? Yo veo la tributación no como una suerte de cumplimiento y basta. Creo que es una forma de mostrarle al mundo qué tan comprometido estás con el ecosistema donde operas y qué tanto tienes una ambición de sostenibilidad, ¿no? Y es un espectro porque tiene un estadio que parte desde la perspectiva más bien ochentera, digamos, de empresas en las que están las intenciones básicamente de cumplir estándares mínimos, ¿no? En donde podemos escuchar todavía, lamentablemente en el Perú, a algunas empresas señalando, yo cumplo la ley, pago mis impuestos, no me pidan más, no necesito más, ¿no? Y son estándares mínimos de cumplimiento y de reporting. Y que van caminando hacia un espacio de darse cuenta lo importante que es ser parte de esta conversación y de esta transparencia, ¿no? A partir de incorporar en estos reportes pronunciamientos públicos sobre cumplimientos estándares mínimos, sin mayores detalles, pero afirmar ya públicamente que se cumple, ¿no? En la primera estadio es básicamente yo no digo nada, hago lo mínimo, y si me buscan, miraremos, discutiremos. En un segundo momento en los que también hago lo mínimo, pero le digo al público y a mis stakeholders que tengo un cumplimiento estándar. Avanzas hacia una política de publicar tus políticas tributarias sin hablar de estrategia, sin hablar de gobierno y control, pero básicamente pronunciándose ya sobre principios y gobierno y control, hablando o buscando ya soportes de asesores especializados y hablando ya de un planeamiento tributario basado en sustancia comercial, que es un espacio ya que empieza a ser más consciente de lo que significa una planificación que no sea agresiva. Avanza hacia la publicación de estrategia tributaria, ya brindando detalles más robustos sobre el gobierno corporativo de impuestos,
en donde revelamos principios y estrategias y también hablamos de ese detalle de gobierno. Pasa a su vez también por estrategias de gobierno y control y el detalle del Country by Country Report que les había hecho referencia, que esta es un estadio en el caso de las empresas públicas más grandes, en el Perú ya casi obligatorio en materia fiscal. Y por último, que es un tema ya, digamos, ideal en materia de sostenibilidad tributaria, en donde las compañías expresamente señalan cuál es su estrategia, cuál es su gobierno, su control, expresan sus controversias de manera pública, cuáles son sus planes de mejora y cuánto pagan de impuestos, y cómo lo hacen, en una revelación mucho más potente y yo diría valiente, en tiempos en los que le creemos poco a la administración, lamentablemente, pero valiente nuevamente porque no tenemos nada que ocultar, ¿no? Entonces, este es un poco el espectro o el camino de la transparencia fiscal que hoy cada vez más es más importante en materia tributaria, ¿no? Y creo que también este estadio y este camino obliga o busca que las empresas construyan un impacto, un reporte de impacto, ¿no? Y no cabe duda que ser transparente en materia tributaria, ¿no? En cuanto a pago de impuestos, cuáles son mis políticas, es un tema que diferente dependiendo del tipo de empresas en las que estemos, ¿no? Es evidente que advertimos las diferencias por los tipos de empresas que existen, por el estadio de madurez de gobernanza corporativa. Claramente no es igual, ¿no? No obstante, la transparencia es un camino y será diferente para cada quien dependiendo de cuáles son las actividades industriales, comerciales, productivas, extractivas, y cuál sea la intención corporativa de transparencia y el estatus actual de la empresa, ¿no? Y desde la perspectiva de esta mirada, de este camino, hay una idea que obviamente no es un publicherry para esta conversación, pero que yo quería compartir, que estamos en ese camino trabajando en el equipo que hoy lidero, buscando ayudar a nuestros clientes y a las empresas que están en esa ruta de transparencia, a hacer una revisión de políticas tributarias, a hacer una revisión de riesgos y gobernanza fiscales, a hacer comparaciones con las mejores prácticas de manera internacional, para evaluar la comunicación fiscal apropiada, interna y externa, y armar un reporte de impacto fiscal, ¿no? Que busque cubrir toda esa ruta, ¿no? No vamos a entrar al mayor detalle, básicamente la idea aquí es que cualquier mejora asociada al desarrollo corporativo de una empresa que busca ser transparente y que busca ser una empresa por propósito, tiene que seguir esta misma ruta, ¿no? Desde el espacio de la revisión hasta el espacio del reporte. Y hay un ejemplo que me gusta mucho compartir porque tiene que ver mucho con lo que hacemos cuando trabajamos en la decisión de hacer una modificación del abordaje corporativo expreso en materia tributaria, ¿no? Este viaje es distinto, como les había dicho, ¿no? Pero antes de hacer cualquier tipo de publicación, la invitación es hacer esta mirada de transparencia y de readiness, mirando cuáles son las mejoras, qué información se tiene, qué revisiones existen y establecer metas y objetivos, y es un camino, ¿no? Que empieza a invitar a aquellos que toman decisiones sobre esta expectativa a iniciar este viaje sabiendo para dónde van y cuál es el incentivo de la gerencia y del directorio para llegar a hacer público un reporte tributario de impacto, ¿no? Este reporte, en el caso nuestro, básicamente busca construir la información a través de una plataforma que llamamos PACT, que trabaja la agenda tributaria desde el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito que tiene una organización? ¿Cuál es la aproximación que esta organización tiene hacia los impuestos? ¿Cuál es la contribución que la organización hace a la comunidad en la que opera? Y un tema de analytics, ¿no? De información asociada a su trabajo fiscal, ¿no? Y ¿qué es lo que es? Finalmente es una herramienta, ¿no? Que busca hacer evidente la transparencia fiscal de una empresa, busca ayudar al enfoque corporativo que suma confianza en todos los stakeholders. Está destinado usando la experiencia de las mejores prácticas internacionales que tenemos a nivel del mundo, de ver cuál es el mejor enfoque para estructurar la historia tributaria de la empresa, y utilizamos bases de datos y un data room interesante de todas las industrias, ¿no?
que nos permite buscar los mejores estándares y entender el estadio que tienen las empresas en el momento en el que deciden iniciar este viaje corporativo. Y se hace de esta manera, ¿no? Es como un cuaderno, como una ruta, ¿no? Que busca, dentro del marco de transparencia fiscal de nuestra organización, cerrar una brecha de expectativas, ¿no? O sea, contarle a los lectores cuál es el negocio, ¿no? Por dónde hemos abordado el tema de la sostenibilidad y un poco establecer el tono de la comunicación, ¿no? El enfoque del grupo, la empresa respecto de los impuestos, si hay niveles de agresividad, manejo de paraísos fiscales, etcétera. Cuál es la construcción de la contribución, más allá de los números fríos, ¿no? Y una mayor visibilidad de los datos fiscales, ¿no? De manera relevante, que es una información que incluso puede generar, creemos, confianza pública, ¿no? Y con esta data, que es ya la última parte de esta conversación, que me gustaría fuera eso, una conversación, hablar del rol del directorio y la gerencia en temas de ESG, que creo que es, como dije al principio, el diferenciador en una agenda retadora de un directorio visionario, ¿no? Realmente el directorio tiene la responsabilidad de velar por la generación de valor y que el negocio sea sostenible, ¿no? El directorio está puesto a pensar en temas de estrategia y cuestiones de largo plazo, ¿no? El directorio es un consejero y también un supervisor de las actividades de la gerencia, y en temas asociados a ESG, los inversionistas, analistas de mercado, instituciones financieras en general, cada vez más usan estos criterios para evaluar el impacto de la sostenibilidad de una inversión, de un préstamo en una empresa, ¿no? Y los consumidores están cada vez más tomando decisiones basadas en el rol de la empresa, ¿no? Qué tan sostenible, qué tan solidaria. Claramente lo vemos en sociedades más avanzadas en las que el consumidor simplemente decide no comprar o no consumir bienes o servicios de compañías que no sean sostenibles, ¿no? Y la opinión pública, evidentemente, ya cada vez más interconectada en redes sociales, es más crítica y está más atenta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones que considero que deberían ser esas miradas estratégicas de largo plazo que el directorio debe tener? La primera, en verdad, es establecer, ¿no? Establecer como prioridad el ESG, cuál es el beneficio financiero a largo plazo, dónde está el negocio de la empresa de la que se trate, cuál es su materialidad, cuál es su mirada hacia este tema de principios ESG. En un segundo momento, hacer un análisis, que son cosas que ya hacemos normalmente, los riesgos tradicionales, pero que ya existen, el análisis de oportunidades y riesgos ESG, mirar un poco la competencia, los referentes del sector, en donde se encuentre la compañía, y buscar identificar a todos los stakeholders, ¿no? Ya no solamente necesidades y expectativas de los shareholders, de los accionistas, estamos buscando a todos los grupos de interés. En tercer lugar, promover y respaldar la integración de ESG en la estrategia empresarial. Es una ruta, un camino de madurez, y establecer un propósito y una ambición empresarial que contemplen temas de ESG. La siguiente, claramente, el tema de la comunicación. La comunicación es fundamental en la generación de confianza y es una comunicación que debe estar orientada a hablar con todos los grupos de interés en estrategias de ESG y en focos de creación de valor a largo plazo, ¿no? Y finalmente, un monitoreo relevante para propósito de medición y de crecimiento y mejora, de ver el impacto de las estrategias y las iniciativas para asegurar el beneficio, creación de valor a largo plazo, ¿no? El rol del director y del directorio en general puede ser una invitación a hacer las preguntas más difíciles asociadas a ESG. No tengo algunos ejemplos aquí asociados a qué materias debieran ser parte de esa conversación, ¿no? Temas como, por ejemplo, hemos identificado oportunidades y riesgos, sabemos cuáles son las oportunidades y riesgos que enfrentamos en ESG, comprendemos cuáles son esos riesgos, comprendemos su materialidad, sabemos cómo van a afectar estos riesgos, cómo el cambio climático afecta a nuestro negocio, nuestra cadena de suministro, tenemos capacidades integradas dentro de la empresa para propósito de establecer metas, métricas, etcétera. Dentro del directorio hay habilidades asociadas al manejo de ESG, en formación, en guía, en experiencia. Hemos identificado todos nuestros stakeholders, tenemos un mapa de riesgos y oportunidades en el que solamente estamos mirando lo que interesa a un determinado grupo, o hemos visto a todos los stakeholders de la empresa.
o cómo podemos aumentar nuestro compromiso en asuntos de ESG, hacer una transformación, por ejemplo, pasar de empresas socialmente responsables, que es una mirada del pasado, a una empresa sostenible en el tiempo, ¿no? O cómo podemos comunicar de manera eficaz lo que estamos haciendo, la integración de lo que estamos haciendo en materia de ESG. Son las típicas preguntas que deberíamos hacernos si somos directores de empresas o buscamos ser directores de empresas que estén teniendo una ambición de transformación y de transparencia fiscal, ¿no? En este espacio, las expectativas de ESG cada vez son mayores, ¿no? Los inversionistas están muy presentes, les decía, nosotros estamos ya viendo desde la perspectiva local como indicadores como el PRI o el Dow Jones o el propio SASB, el Standard & Poor's, la Bolsa de Valores, que están incorporando ya temas de relevancia pública asociados a temas de ESG, que claramente, al igual que los informes financieros, empiezan a tener la necesidad de ser expresos con la garantía de la realización de alguien independiente y experto, que no solamente me hable de auditoría financiera o de controles financieros, controles internos o SOX, que son las típicas miradas financieras de las compañías en las que empiecen a integrar el reporting tributario, ¿no? Esta es una tendencia que no tiene fin, creemos que viene con mucha fuerza. Hemos empezado en el Perú a partir del abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también ya en el mercado de valores peruano a partir del 20 con obligaciones de reporting integrados que van a empezar a tener una forma y una regulación parecida a las normas internacionales de información financiera. Existe ya una comisión trabajando para poder hacer una elaboración de reportes integrados que van a ser obligatorios en las empresas públicas de cara a reconocer la importancia y la necesidad de ser una empresa con propósito, ¿no? Y finalmente, la pregunta que tenemos que hacernos, si somos parte de las empresas o somos parte de los directorios, son cuáles son los estándares que queremos cumplir, ¿no? Hoy en el Perú la mayor parte de ellos son voluntarios, de alguna manera cuasi obligatorios para las empresas públicas, ¿no? Pero existen ya reportes mandatorios, ¿no? Tenemos en la reportería voluntaria el Stakeholder Capitalism, que son las mediciones de WEF, que están siendo muy impulsadas de manera internacional. El Global Reporting, que es el que más usamos en América Latina, GRI, el GRI 207, que es el reporting en impuestos, el Dow Jones de sostenibilidad, lo estamos usando mucho en el Perú también, el Future of Business Benchmark, el Fair Tax Mark, el Tax Transparency Code de la Comunidad Europea, el BTIM Responsible Tax Principles, que son obligaciones, reportajes voluntarios que buscan incrementar las revelaciones. Y también existen reportes mandatorios, ¿no? El Tax Strategy del Reino Unido, tenemos el CRD4 de la Comunidad Europea, el Country by Country Reporting de la OCDE que usamos también en el Perú, y los otros tipos de reporting ya en transparencia fiscal, sobre todo en Comunidad Europea, en Australia y en algunos otros países, que básicamente como mensaje, digamos, hay que tener en cuenta que la escala es una estimación, ¿no? No todas las normas son directamente comparables, no todas las normas son directamente utilizables, y lo que tenemos que hacer hoy por hoy en el Perú y en el mundo en general es ver cuáles de esos tipos de reportes son relevantes para nosotros y cuáles pueden ser importantes en el cumplimiento de esta información que nos permita decidir cómo queremos reportar. Pero lo que sí creo que no vamos a poder dejar de hacer es ser transparentes en materia fiscal y no reconocer la huella y el tamaño de nuestro impacto en la sostenibilidad a partir del pago de los impuestos y de la historia que contamos en la política y en la práctica del tema y la gestión tributaria corporativa en materia fiscal, ¿no? Entonces creo que esta es un mensaje con el que yo me quedo, ¿no? Creo que ser responsable en materia fiscal implica ser transparente, y la transparencia es un ejercicio de confianza pública que necesitamos, especialmente si estamos en el sector privado, de cara a generar un espacio de crecimiento personal y profesional de las empresas.
Muchas gracias, Ceci. Aquí me quedo y para contestar o conversar con ustedes. Sí, María Julia, muchas gracias. Realmente excelente, esperanzadora, muy positiva toda la exposición. Realmente saber si acá en el Perú estamos, digamos, en el inicio o ya estamos seriamente comprometidas las diferentes empresas en todo esto. Creo que en el papel o en el compromiso en todos los eventos sí se da, sin embargo, en la práctica, tú que has participado en directorios en empresas importantes, ahora que estás en esta empresa efectivamente y liderando la gerencia tan importante Tax, ¿es realmente ese compromiso real con todos estos reportes y estos propósitos? ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que es un estadio reciente. Siento que en el Perú hay un nivel de madurez razonable en la parte de gobernanza, o sea, todo lo que tiene que ver con políticas asociadas a directorio, comités, algo asociado a responsabilidad social corporativa, un poquito asociado al tema tributario, basado básicamente en lo que tiene que ver con el reporting de empresas vinculadas. Y es distinto si eres una empresa de propiedad extranjera o local, es distinto si eres una empresa pública o eres una empresa privada, y es distinto si eres una empresa americana o una empresa europea, ¿no? Sí, pues. Creo que hay como el convencimiento de algunas empresas, dado su tamaño, de la necesidad de construir confianza pública a partir del tema de transparencia fiscal, y que tiene que ver o con la vocación genuina, digamos, de ser sostenibles, y he visto y conozco grupos empresariales muy, muy comprometidos en este espacio, y hay otros que actúan por defensa, ¿no? En busca de proteger, de evitar ataques, dados los tamaños relevantes eventualmente en el mercado, que están empezando a abrir un poco su puerta, y ahí lo que yo veo es un nivel de riesgo del greenwash, ¿no? De que parezca que está bonito, entonces tengo comités, tengo normas, y tengo todo escrito y bien bonito, pero en la práctica en verdad no ejercito esa invitación a ser inclusivo, ¿no? Pero está presente. Y lo que creo que es distinto de lo que hemos vivido luego de la pandemia es que el público está muy presente también, ¿no? Las audiencias son críticas, las redes sociales son demoledoras, y no podemos tener una mirada de perfil bajo como antes, ¿no? Ustedes podían escuchar, de hecho hasta ahora escucho a algunos y me parece que es una falta absoluta de realidad decir que son perfil bajo. No hay posibilidad de ser perfil bajo, no existe, ¿no? Eres o no eres consecuente si quieres, ¿no? Pero el que tú no hables no quiere decir que el otro no hable de ti, ¿no? Entonces creo que eso es importante, que hay que entender qué es lo que quieres poner en el espacio, ¿no? Tu mensaje o el que pongan otros, porque transparente vas a ser, aunque no quieras, y perfil bajo es imposible, creo. Ya, muchas gracias, María Julia. Acá hay una pregunta de Sheila que, o sea, te las voy a leer porque creo que ella no puede hacerlas directamente, ¿no? Primero te agradece, muy buena exposición, María Julia, y consulta, ¿qué opinión tienes justamente sobre tener reglas mandatorias en materia de ESG? ¿Deberíamos dejar que el mercado evalúe la sinceridad de las empresas que reportan sus esfuerzos ESG? Esto ayudaría a prevenir el greenwashing, que justamente acabas de mencionarlo. Mira, yo creo que tendríamos que tener un nivel de compliance forzoso, porque lamentablemente en el Perú, así como estamos buscando 30 para el 30, y yo creo que si no tenemos medidas forzosas, eso no va a ocurrir rápido. Y no estoy hablando ni de cuotas ni nada por el estilo, pero creo que mientras el piso no esté parejo, hay que hacer algo para acelerar el proceso. Igual en este caso, ¿no? O sea, yo siento que es lo correcto, pero lamentablemente el estadio de madurez al que yo hacía referencia no les aplica a todos, no los impacta a todos, y todavía tenemos un gran nivel de compañías que solamente lo van a hacer si es obligatorio. Y entiendo de alguna manera su temor. También la administración ha hecho, sobre todo en el último tiempo, poca
poca gala, digamos, del cuidado de la reserva o de la información, y sí hemos visto situaciones inapropiadas de manejo de información, y entonces entiendo claramente el temor y la preocupación que puede existir, pero yo sí tendría un nivel básico de obligatoriedad. Yo sí creo, por ejemplo, que el reporte integrado, que hace que el tema de sostenibilidad se incorpore al reporte financiero y que tenga la misma rigidez en términos de estructura y estandarización y de auditoría, Eso. que lo que va a hacer es permitir que mejoremos, ¿no? Como cuando empezamos a incorporar en los estados financieros los estándares internacionales de contabilidad, cómo fuimos ayudando a la transparencia y a la mejora del manejo de los negocios, y eso solo ocurrió cuando fue obligatorio, porque ustedes recordarán que la contabilidad y el tema financiero en verdad era tributario. Sí. Y las empresas hacían sus estados financieros en función de su regulación tributaria, y fuimos transitando hacia un proceso de estandarización financiera internacional, pero ya teníamos un nivel de cumplimiento que después ha ido permitiendo que se transparente y se maneje mejor la gestión financiera de una compañía. Lo mismo aquí, ¿no? O sea, yo no creo que la regulación debiera ser profusa, grandota, pero sí creo que tendría que haber un nivel básico, probablemente cercano a lo que hay en los estados financieros, en revelaciones financieras internacionales, ¿no? Pero y acompañado con algo que decías, no solo de compliance, sino precisamente de auditorías, ¿no? De que verifiquen la información. Nos preguntan también, ¿crees que las empresas pequeñas y medianas en el Perú puedan involucrarse en reportes o dar a conocer los proyectos ESG? Y si podrías dar algunos ejemplos. Yo creo que sí, hay gente, hay empresas, hay organizaciones sin fines de lucro que están haciendo cosas ESG. Sí, Lo ¿no? que creo es que algunas no son conscientes de que eso es así. Y pasa porque conocen su propósito, ¿no? O sea, finalmente las empresas existen para solucionar problemas humanos, para eso existen. O sea, las empresas son organizaciones que resuelven problemas humanos, y cuando son conscientes del tipo de impacto que tienen, no importa su tamaño, ¿no? Entonces, probablemente encuentres en espacios de crecimiento, de emprendimiento social, muy presente ese de ser consciente del espacio, del ambiente, del vecino, del trabajador, del colaborador, que son temas ya ESG, ¿no? Simplemente que ahora está más estructurado, hay un framework un poquito más organizado que nos permite entender, pero tienes historias lindas, ¿no? Y que han aparecido probablemente más patentes a partir de la pandemia, en donde hemos ido viendo quiénes eran los indispensables y cómo se extrañaba el actuar de las empresas y las organizaciones, y hemos visto reacciones tan interesantes como, no sé, pues la de San Antonio, por ejemplo, que recordamos un montón, cómo se convirtió en bodega, cómo hoy está trabajando para que sus empleados aprendan lenguaje de señas, incorporen estos procesos. Esa mirada de hoy, yo soy un ciudadano antes de ser un empresario, ¿no? Y creo que cuando tú te fijas en el origen, en el fundador de una empresa, en el grupo que forme, esa es la misma intención, ¿no? Cuando empezó buscando solucionar un problema humano, suyo también seguramente, y terminó desarrollando riqueza para todos, y ojalá no tan transaccional y tan decimonónica como algunas, ¿no? Pero yo tengo mucha esperanza, en verdad. Siento que el empresario peruano es bien solidario, es bien cercano, y lo que hay a pesar de los conflictos que vivimos ahora, sin embargo, sí, o sea, tenemos conflictos que como son en toda la también temas vida, de ¿no? Lo que sí creo yo es que lo que políticos. nos está faltando es conversar, ¿no? Hablaba al final de mi presentación, la comunicación es fundamental, porque la comunicación es la herramienta de la confianza. Y comunicarnos no es hablar, es escuchar. Cuando aprendes a escuchar, te pones en el espacio del otro y lo entiendes. Eso es lo que nos falta. Sí. Estamos básicamente listos para contestar, no para escuchar. Por eso nos peleamos. Sí. María Julia, perdón, sí, Carmencita, sí, discúlpame, Ceci, tú quiero, te iba a lo que decir pasa es que hagas las preguntas que tú tienes también ahí. Sí, es que es inevitable no aprovechar un espacio tan rico como este, ya llegando casi al término, hacerte una pregunta clave que nos gusta siempre compartir
sobre todo de un espacio como el que se está organizando como este, ¿no? Es decir, nos hagas un comentario sobre aquellos factores personales y profesionales que han sido, digamos, sustanciales para poderte desarrollar en el ámbito directivo. Yo creo que hay dos etapas, Ceci. La primera, que tiene que ver un poco con la madurez personal, ¿no? Mi primera etapa pues ha sido de los 90s a los 2000s, donde en verdad te tenías que fajar y trabajar horriblemente y olvidarte de tu género, de tu número y de todo. Y es más, mimetizarte para el espacio corporativo, hasta la ropa, ¿no? O sea, yo he crecido en un espacio en el que básicamente tener un color de ropa distinto no era admisible, tener un lenguaje diferente no era admisible, tener horarios distintos no era admisible. O sea, tú tenías que ser un ejecutivo, no importaba si eras hombre o eras mujer, ¿no? Y había que ser el triple deficiente, porque desgraciadamente en los negocios, en términos tradicionales, como en la guerra, lo que importan son los generales y la dirección. Y entonces, y si tú eres mujer, por más que estés de azul y de moño, tú tienes que demostrar, ¿no? Y el hombre es potencialmente relevante y tú tienes que tener resultados. Entonces, cuando uno tiene que tener resultados, pues se demora un poco más, ¿no? Porque el potencial no se tiene que demostrar, lo sientes y hay mucho bias, ¿no? En ese espacio. Entonces, hay una primera etapa en la que yo he tenido que vivir un poco esa mimetización y aceptar mucho de lo que supuso y esforzarme el doble y ganar la mitad para lograr estar en estos espacios. Creo que me ayudó mucho el carácter que tengo, y yo no le tengo miedo en verdad a nada. Yo soy bien, tengo mucho coraje en la vida, en verdad. Me siento orgullosa de decirlo hoy, antes me daba vergüenza, y de hecho creo que la evaluación era, si tú eres así, muy peleón, muy así, eres bruja, ¿no? Si eres hombre, eres potencial. Bueno, la mujer es intensa, el hombre es potencial, ¿no? Esa es una primera etapa que me ha tocado vivir. Y luego yo creo que con un nivel de madurez mayor decidí que no quería ser la ejecutiva de azul, ¿no? Yo quería ser quien yo era, una mujer, además mamá, quería andar con estos pelos que hasta ahora tengo y decir mi verdad y ponerme los colores que me diera la gana y con muchísimo respeto ser diferente. Y creo que cuando me planté en ese espacio cambiaron muchas de las cosas que yo no tenía porque pensaba que alguien las iba a descubrir por mí, ¿no? Creo que en ese momento me di cuenta de lo que hoy hago yo con las personas que trabajan a mi lado, las mujeres sobre todo más jóvenes, y es decir, que no esperen a ser perfectas y a que las elijan porque son perfectas, ¿no? Y que no permitan que otros decidan por sí mismas, ¿no? Y esa parte, esa segunda parte me parece más linda, porque a partir de ello gané mucha libertad, ¿no? Y no todo el mundo te quiere, pues, ¿no? Pero el que te quiere de verdad, y es lo suficiente. Y en la gestión, ya para finalizar y aprovechar estos últimos 5 minutitos, bueno, no te vamos a dejar ir antes con tanto que De ninguna manera. La verdad que ha sido una sesión estupenda manera. porque Sí. nos ha dado una perspectiva de los factores ESG en la mirada tributaria que no se escucha regularmente, ¿sí? Como lo conversábamos con Sheila Lacerna, Linterna, verdadero, a mí me ha aportado muchísimo tu exposición. Bueno, de hecho, da bastantes luces de cómo orientar ciertas decisiones. Pero nuevamente yo siempre llevo al ámbito personal, ¿no? Porque, claro, estamos promoviendo el 30% del 2030, camino a la paridad, porque acá no es nada que no es que nos contentemos con el 30%, es paridad total. Pero bueno, estamos en camino y por ello, ¿cuáles considerarías en el ámbito ya directivo, ¿no? En la gestión propia del directorio, que es un aporte valioso del liderazgo femenino? Yo creo que traemos a la mesa el ser humano completo. O sea, si tú piensas en tú piensas en los negocios están estructurados como la guerra, ¿no?
sea, la guerra tiene roles, rutas, jerarquías y procesos, y entonces hay que ser asertivo, muy directo, muy racional, y dejas en la puerta de la empresa tu ser personal y entra el ejecutivo y te olvidas del ser humano y viene el rol, y eso han sido los negocios tradicionalmente, ¿no? Y creo que como nosotras tenemos una energía, y no solo nosotras, porque creo que también hay energías femeninas presentes en nuestros compañeros varones, probablemente menos celebradas cuando éramos chicos, ¿no? Porque no celebrabas que una llorara porque veías una película, pero sí celebrabas que uno le metiera un quiñe al otro porque te pegaba en la calle, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que creces aprendiendo, terminan haciendo que los negocios sean muy duros. Y yo siento que hoy, en el siglo XXI, el ser humano ha descubierto que es uno solo y que no puede eliminar su ser personal y que sus predicamentos individuales están presentes consigo mismo y que puede mostrarse vulnerable y que puede tener tristezas y alegrías y que sus hijos entran con él al colegio y a la casa y a la empresa y sus historias también. Entonces creo que ese diferenciador en el que tú eres un ser humano en la mesa y donde lo mismo contestas una llamada, yo te decía, dame 2 minutos, tengo que servirle la cena a mi hijo, y paseaba por acá mi perro y ustedes ni cuenta se han dado porque yo le hacía por acá, porque estás acostumbrado al multitasking, ¿no? Y en ningún momento pierdes la concentración de lo que estás haciendo, demuestra que lo que tenemos en los negocios son seres humanos, no son robots. Y nosotras estamos más dispuestas a que nos vean como seres humanos y que eso no signifique tener menor valor, ¿no? Y cada vez más lo siento más presente, y cada vez más tenemos menos miedo de hablar de estos temas en los directorios sobre todo, ¿no? Y que a veces no lo hacemos, ¿no? Que toca. Creo que esa es la diferencia, me parece. Excelente, y toca, y espacios como este realmente son privilegiados para poder escucharte, escucharlas, ¿no? Poder todas, como bien dijo Carmen al inicio, salir nutridas de una sesión en donde me encanta, traemos a ser humano completo, lo hacemos, no, es que ya quedó, ¿ah? Frase. Es parte en sí, pues, de este modelo de liderazgo femenino que trae tan buenos resultados y que parte de la aceptación. Carmencita, Sí. al final yo tan solo, muchísimas gracias, María Julia, Gracias a ti y a ustedes todas. por el detalle, la información, la disertación, la honestidad de tu mensaje, realmente excelente. Gracias, Ceci. María Julia, para agradecerte sinceramente la expectativa realmente de tu presentación ha sido reflejada en todos los participantes que tenemos en todas las redes, porque hemos estado, como te digo, en todas las redes. Estamos muy contentos realmente con esta aceptación, realmente brillante tu exposición, como bien ha mencionado Ceci, qué mejor manera de hablar de todos estos temas que no se hallan, que no se hablan, ¿no es cierto? La tributación justa, todos los reportes que realmente comienza a llamar la atención. Y eso que no he hablado del asesor apropiado de impuestos, que le duele a algunos de mis amigos. Ya ve, bueno, será para una próxima, porque ya no va a haber, no nos va a faltar oportunidad como para estar juntas. Agradezco a todas las que han participado, a seguirles invitando que estas reuniones las vamos a tener todos los meses, y es especialmente, tratamos que sean para mujeres, pero este próximo 24 de mayo tenemos también otra presentación que las invitamos a todas a que se inscriban, que nos va a presentar Carolina Martínez. Ella es la presidenta de Red Mat de Chile, que también nos hemos asociado con ellas, y nos van a presentar un análisis y un estudio que ellas han hecho justamente para ver las acciones concretas para que el talento femenino alcance cargos de alta dirección. El título lo han puesto ellas, Abriendo la Caja Negra, y realmente está muy interesante. Los invitamos a las que vayan, que todas participen, y por supuesto, también en los próximos 60 minutos que les adelanto va a ser con Rosita Asca, que también va a ser espectacular. Nos vamos a reunir para una nueva conversación. Les agradezco a toda su participación. Vamos a ver cómo esto está destinado a las mujeres de
en la parte de la plataforma, y como es un evento cerrado, todavía no sabemos si lo vamos a publicar o no, estamos en esa evaluación. Pero en tanto tenemos todos los contactos, vamos a seguir haciendo eventos porque definitivamente estamos viendo que hay un interés, hay una participación en todos los eventos que estamos poniendo, porque los temas y las expositoras que los están presentando realmente nos están dando este camino brillante y feliz de compartir. Muchas gracias, María Julia, muchas gracias a todas. Carmen. Gracias a ustedes. Encantada. Nos estamos viendo Muchísimas en la gracias. próxima vez. Gracias. Un Chao, abrazo. chao con todas. Gusto de verlas. Cuídense mucho. Gusto de verte también. Gracias, gracias. ¿Tomaron foto, Carmencita? Ups, Seguro que lo que pasa, yo no sé si Berti. Con el cruce que tuve de mi máquina. Sí he tomado fotos. Tengo El 40. cruce que tuve de mi Haciendo máquina, que casi me da ataque triple, no sé qué pasó. Que se puso Gracias, todo chicas. negro. Gracias.